poco la idea es que haga un marco general, una introducción a esta temática que nos interesa tanto a todos hoy, que es cómo la inteligencia artificial puede contribuir en la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Cómo ambas pueden ir de la mano. Y justamente, bueno, nosotros desde Punto ESG, juntamente con mi socia Luciana Dovile en España y en Latinoamérica, yo estoy en Argentina, trabajamos hace muchos años impulsando esta gestión estratégica de sostenibilidad en las organizaciones y corporaciones. Y justamente este es el salto importante que mencionaba Natalia al inicio, ¿no? Hoy no es hablar solo de una cuestión de gestión responsable, sino cómo vamos a gestionar, cómo vamos a medir y cómo vamos a rendir cuentas de este trabajo. Hoy no se trata de decir, bueno, a ver, quién reporta o cómo se gestiona, no es esa la pregunta, ¿no? La pregunta a la que realmente tenemos que apuntar es cómo es la mejor manera en la que vamos a gestionar. En realidad es todo lo que hagamos, pero la conversación que nos trae hoy justamente es hablando de sostenibilidad. Y para ello, muy brevemente, yo quería hacerles una presentación para ponerlos en contexto, porque no conozco bien el nivel de conocimiento de nuestra audiencia y siempre me gusta hacer lo mismo, tratar de equilibrar la información, que podría ser de muchas horas, pero bueno, hoy va a ser de 30 minutos, y mostrarles en realidad algo que todos igual conocen, que tiene que ver con el contexto actual. Este contexto actual que, si miramos un poco el mapa de riesgos que presenta el Foro Económico Mundial, en los riesgos potenciales o sea, a corto plazo, que es decir, en los próximos 2 años, estos riesgos tienen que ver, fíjense, justamente con la tecnología. Ellos los riesgos los dividen en social, ambiental y gobernanza, y además agregan uno que es el de color violeta, que se ve que está ligado a la tecnología. Con lo cual, el primer riesgo que vemos, y también el quinto, tienen que ver con el uso de la tecnología. En este caso, tiene que ver con lo que ya sabemos, ¿no? El exceso de información que hay y cuál es la credibilidad de esta información que estamos todos viendo, cómo se puede llegar a manipular o se está manipulando hoy en día, con lo cual esto me lleva siempre a hacernos, en nuestro equipo nos hacemos la pregunta de los desafíos y las oportunidades que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Mercedes, quedaste en mute. Se te volvió a cerrar el micro. Pero hace un par de segundos, no te preocupes. Aún estás en mute. A ver. Ahí Ahí estoy. estás, ya, ya. Ahí vuelvo entonces. Entonces, justamente, no sé en dónde me había quedado, pero les decía esto de la importancia de, no, los riesgos, el análisis de estos riesgos potenciales, ¿no? Que tiene que ver con la desinformación, con la información falsa, con la utilización de la inteligencia artificial, y cuando nosotros en nuestro equipo pensamos con las oportunidades que tiene la inteligencia artificial, pero también los riesgos, ¿no? Que es algo que en realidad debería empezar a mapearse. Con lo cual, hoy en día ya creo que no hablamos tanto de si es importante o no la sostenibilidad. Hay un montón de opiniones y de caminos, pero sí sabemos que estamos en momentos de transformaciones profundas en el mundo, no solo por las cuestiones geopolíticas, sino también por un montón de factores, ¿no? Hasta por las cuestiones fundamentales como los derechos humanos. Entonces, si tuviéramos que revisar y volver a las bases, a las fuentes y decir, ¿por qué seguimos trabajando en sostenibilidad? Ya que hoy vamos a hablar de sostenibilidad y tecnología. En realidad seguimos hablando de sostenibilidad por las mismas razones por las que empezamos hace muchos años atrás, que tienen que ver con que todos los riesgos de sostenibilidad se transforman en riesgos financieros. O sea, hay un paralelismo. Y acá también vamos a ver la importancia de que los sistemas de gestión y la tecnología contribuya a que vayan de la mano todo lo que es medición de data de riesgos financieros asociados a riesgos de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que seguir siendo parte del propósito de la organización, y esto no nos tenemos que olvidar nunca. Sigue siendo esencial para la famosa licencia para operar, que tantos años atrás, cuando iniciamos la década del 2000, muchas organizaciones hablábamos de esta cuestión. Y además
es una fuente indiscutible de generación de valor para el negocio, justamente relacionado al punto número 1, en el que decíamos que está muy relacionado con los riesgos financieros. Hay una conexión absoluta entre la performance financiera y la performance en sostenibilidad, con lo cual estos son, creo, 4 factores elementales que no nos tenemos que olvidar. Entonces, no sé si muchos de ustedes saben que desde hace un par de años surge mucha regulación en Europa particularmente. En Latinoamérica tenemos algunas, tenemos en México, tenemos en Brasil, con lo cual hay una tendencia muy grande, además, a la sistematización de información por una cuestión de cumplimiento y exigencias regulatorias. Ahora, particularmente en Europa, además, hablando desde Latinoamérica, por ejemplo, nosotros, si bien estamos además en España, pero hablando desde nuestra mirada en Latinoamérica, sabemos que en Latinoamérica además somos un enorme motor de crecimiento para Europa, porque somos un poco, como decimos en Argentina, además el granero del mundo, y es muy importante para nosotros también cómo nos impacta toda esta regulación. Entonces, estamos en un momento que se llama el stop the clock regulatorio en Europa, en donde se dio un lapso de 2 años para replantear y se creó un proyecto, una ley que se llama la ley Omnibus, en donde se está intentando flexibilizar esta regulación, CSRD y otras regulaciones que venían de la mano, pero esto es muy importante para nosotros recalcarlo desde nuestro punto de vista profesional y en la práctica que nos lleva de hace muchos años, poder decir que no significa que es momento de relajarse porque hay muchas empresas que no van a ser alcanzadas, sino que para nosotros es justamente un momento de repensar e invertir este tiempo en ver cómo empezamos a crear capacidades internas, cómo empezamos a analizar cuestiones que no teníamos definidas y poder definirlas. Y esto me lleva, ¿por qué les hago toda esta introducción y este speech? Y esto me lleva justamente a hablar de esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a pensar qué sistemas de tecnología nos pueden ayudar para hacer que sea como mucho más sólida la información en la que empecemos a basarnos? Por eso les comentaba que esto es una opinión nuestra, por supuesto, que venimos hace rato impulsando. Hay mucha polarización, hay muchas exigencias regulatorias. Hay algunos que están a favor, otros en contra. No es este el motivo de esta charla, ni tampoco es una charla en la que me gustaría participar, porque yo siempre pienso, desde nuestro equipo además pensamos, que siempre hay que ir para adelante, que lo que tenemos que hacer es avanzar con firmeza en este criterio que la sostenibilidad hoy no es una alternativa, sino que es una forma muy inteligente de trabajar, en donde uno trabaja como una prevención de riesgos. Con lo cual, tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar ¿cómo? Con información clara, con información relevante, con información precisa, y realmente ver cómo la tecnología nos ayuda y está redefiniendo esta gestión de la información, y cómo hacemos para integrar estos aspectos ESG. Entonces acá aparece nuestro amado reporte de sostenibilidad, reporte de sustentabilidad. Hace 20 y 25 años atrás le llamábamos desde balance social, reporte social, memoria de sostenibilidad, de sustentabilidad, como ustedes quieran, no importa cómo se llame, lo importante es que a través de esta herramienta lo que hacemos es justamente decir, ¿qué tenemos y qué nos falta? Puede ser que nos falte todo, pero no importa, porque mientras haya tiempo, que es lo que tenemos todos ahora, es importante trabajar esta gestión para después comunicar. Cuando lo necesitemos comunicar, no es que siempre lo necesitamos, capaz que solo lo comunicamos a pedido. Nos pasa con muchas empresas que dicen que simplemente a veces mandan la información cuando se la solicitan, por una cuestión de licitación o participación con grandes clientes. Pero este reporte, ¿por qué nosotros hablamos que este reporte ESG es una herramienta de gestión? Justamente porque nos ayuda a sistematizar y a poder medir en qué punto estamos. Y acá entra otra vez el famoso tema del análisis de datos y qué tipo de datos creamos, qué tipo de información creamos. El reporte nos ayuda, yo siempre digo que es como una especie de termómetro en donde decimos, bueno, ¿en qué punto estamos?
todas estas son oportunidades de mejora. Con lo cual, si podemos detectar oportunidades de mejora, podemos planificar, armar un plan de acción, por lo menos a corto, mediano o largo plazo, sobre cómo vamos a trabajar e identificar lo que la regulación europea, la CSRD, no sé si muchos lo escucharon hablar, habla de estos famosos IROS, IROS, que son la identificación de impactos, riesgos y oportunidades. Bienvenido sea esta regulación que trajo entonces, puso en la mesa el famoso tema de hablar de la materialidad o de la doble materialidad, que justamente algunas de estas cuestiones que son las que nos interesa a nosotros también hoy traer a la mesa, porque lo que nos hace justamente pensar en esta doble mirada, en esta doble materialidad, es lo que también nos va a ayudar a identificar cuáles son los datos que concretamente tenemos que trabajar. Pero bueno, fíjense, nosotros acá en esta presentación les traemos algunos análisis de documentos que estuvimos trabajando. Cuando se pregunta cuáles son las mayores oportunidades que tienen las empresas globales para los próximos 2 años, algunas de estas oportunidades, fíjense que las de mayor porcentaje, tanto en Europa como en Latinoamérica, tienen que ver con la innovación, la digitalización, que es lo que vengo un poco diciéndoles que necesitamos trabajar, y el uso de la inteligencia artificial. Y obviamente fíjense que después se sigue con el crecimiento sostenible y las estrategias ESG, porque lo que necesitamos es tener una estrategia de sostenibilidad o ambiental, social y de gobernanza o ESG, pero ¿cómo llegamos a tener esta estrategia? ¿Cómo llegamos a digitalizar toda esta información? Bueno, básicamente, no se me mutió, ¿no? Yo sigo bien, ustedes me van escuchando. Sí, perfecto. Sí, Mercedes, sin problema. Básicamente, sí, tengo un miedo de quedarme hablando y que me digan se mutió. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy un poco difónica. Básicamente, en el enfoque estratégico, entonces, de cómo podemos utilizar inteligencia artificial, tecnología, para poder medir criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Creo que la CSRD nos vino a dar un puntapié muy importante cuando empezó a hablar de doble materialidad. La doble materialidad para nosotros es un punto sumamente importante, si bien hace muchos años atrás veníamos hablando por Global Reporting Initiative, hasta la ISO 26000 hablaba un poco de los temas materiales. Para aquellos que no saben, los temas materiales son aquellos temas que son estratégicos, específicamente estratégicos, ambientales, sociales y de gobernanza para el negocio. Solo que en inglés se le llama materiality. Con lo cual, cuando hablamos de esta doble materialidad, que fue el punto de partida de cómo armar un reporte para la CSRD, la regulación europea, justamente decía que necesitábamos tener esta doble mirada de cómo es la materialidad de impacto, es decir, cómo estos, supónganse que tienen 10 temas críticos de sostenibilidad ambientales, sociales y de gobernanza. Hoy pongámonos con el número 10. Tenemos 10 temas que una empresa X decidió que son estos 10 temas ambientales, sociales y de gobernanza que son críticos para la organización. Estos 10 temas, primero, ¿cómo impactan en el desempeño financiero de la compañía? ¿Cómo impactan estratégicamente en el negocio en sí? Esta va a ser la materialidad financiera. Pero además vamos a consultar cómo estos 10 temas impactan a la sociedad y el medio ambiente. Cómo le impacta a nuestros clientes, cómo le impacta a nuestra comunidad en general, cómo le impacta a nuestros proveedores. En esta opinión, en este análisis de ese impacto hacia, entre comillas, hacia afuera, porque también están nuestros colaboradores, que no es hacia afuera, pero tienen que ver con la sociedad y el medio ambiente, en esta doble mirada vamos a entender cuáles son los temas materiales de estos 10 temas sobre los cuales tenemos que basar el eje, el core de nuestro reporte. Por eso digo, aplausos para la regulación europea en este punto, porque nos abrió el paraguas de decir, es importante que sepamos cómo trabajar este mapa de doble materialidad para ayudar a identificarnos estos famosos IROS, impactos, riesgos y oportunidades, y cómo poder integrar
estos riesgos y oportunidades justamente en las personas, en el medio ambiente y en nuestra performance financiera. Además, en base, supónganse que tenemos estos 10 temas, es sumamente importante que podamos tener la información necesaria, suficiente, clara y concisa, siempre pensando en los datos, y en mi socia que seguramente está escuchando esta charla, que es economista con una maestría en finanzas. Yo soy abogada, con lo cual ella es la especialista en hablar de medición de desempeño y siempre está con el tema de los datos concisos y la veracidad de los datos, con lo cual es sumamente importante que se puedan presentar indicadores de medición de gestión, es decir, cómo hacemos para presentar KPIs, Key Performance Indicators, que sean relevantes a estos 10 temas materiales, que yo les di un ejemplo de poner 10, no vayan a pensar que tienen que ser 10, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sean KPIs relevantes que estén vinculados al negocio? Supónganse KPIs de eficiencia energética, KPIs de economía circular, KPIs de diversidad laboral, KPIs de gobernanza o desempeño de proveedores, KPIs de impacto en los derechos humanos, según la industria, por supuesto. Con lo cual es sumamente importante, y acá es importante que evitemos los reportes de sostenibilidad o reportes ESG genéricos, que hablan de cuestiones genéricas. Esto ya no debería existir más. Igual hace 25 años que nosotros decimos que los reportes no son un brochure corporativo. Los reportes son herramientas absolutamente estratégicas. Primero de gestión, y como segunda instancia sirven para la comunicación, porque es una rendición de cuentas, que es exactamente lo mismo que pasa con los estados financieros. Es una herramienta de gestión. Con lo cual hay que poner el foco en lo que son los indicadores, los KPIs con impacto estratégico. Cuando hablamos de gobernanza y trazabilidad de datos, la gobernanza es esencial en la participación de cualquiera de estas estrategias de sostenibilidad que les estoy hablando, en todos estos ejercicios, ya sea el relevamiento de información, la definición de una estrategia de sostenibilidad, la definición de los datos de los temas específicamente materiales, la participación en la opinión de la materialidad de impacto financiero, o sea, la gobernanza, a mí me gustaba, hay un dibujito, tal vez alguien se acuerde, pero hay un dibujo que tiene la ISO 26000, que es aquella famosa ISO de responsabilidad social que se armó hace algunos años, muchos años atrás, pero tenía un gráfico que hablaba sobre el enfoque holístico de la sostenibilidad, en donde en el centro estaba la gobernanza y alrededor estaban aquellos famosos asuntos materiales de la ISO que tenían que ver justamente con la participación en la comunidad, el desempeño económico financiero, las operaciones del negocio. Era muy interesante. En el centro la gobernanza, porque la gobernanza es de donde tiene que partir la confianza en estos procesos claros de recolección y validación. Si la gobernanza no es quien define todas estas cuestiones que mencioné, poco se va a poder hacer desde un área. Ustedes saben, y si no lo saben, lo digo ahora y lo ratifico, que para poder trabajar en todo lo que es Big Data o utilización de tecnología en ESG, estamos hablando de tecnología transversal en el negocio, porque ESG es transversal en el negocio, con lo cual, si nosotros tenemos que trabajar, necesitamos que desde la gobernanza parta la definición de que toda la compañía tiene que empezar a tener un sistema de recolección de datos concretos, que sean válidos, que puedan ser auditables, por ejemplo, por lo menos con la auditoría interna de la compañía, y verificables, por lo menos con la auditoría interna de la compañía. Con lo cual esto es una responsabilidad inmensa del Consejo y la alta de administración y la alta dirección. Y en el último punto, respecto a la automatización para eficiencia y confiabilidad, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder automatizar datos, pero para automatizar datos tienen que existir. Y aunque ustedes no lo crean, que veníamos hablando con mi socia hace un ratito, hay empresas que no tienen los datos. Bueno, porque en este caso estábamos hablando de grandes empresas, pero supongamos pequeñas empresas que también están entrando en todo este proceso. Claro que no van a tener los datos. Lo que hay que hacer es, con tiempo, que es lo que yo digo, que tenemos tiempo, es empezar a crearlos. Porque esto además es una ventaja competitiva. Si queremos participar de licitaciones, si queremos participar de diferentes procesos,
para tener grandes clientes. Va a ser importante que por más que seamos una organización de 10 personas, hoy estoy con el número 10 temas materiales, 10 personas, lo que necesitamos es sistematizar los pocos datos que tengamos. Entonces, para poder sistematizar, tenemos que saber qué es lo que queremos sistematizar. Por eso es tan importante para poder ahorrar tiempo, poder tener los recursos, los pocos recursos que tengamos, que sean recursos estratégicos. Con lo cual, vamos a la idea de que cuáles serían los desafíos comunes que tenemos hoy en día. Hoy, como les decía recién, en realidad está buena la slide para tratar de ir resumiendo un poco lo que les voy contando, es la sostenibilidad. No se puede gestionar sin datos. Todavía no llega la tecnología, pero sin datos no lo podemos gestionar. Cuando trabajamos un reporte, lo que hacemos es recolección de datos, recolección de información. Nos basamos en cuáles son estos 10 temas o los temas materiales de la organización, por más que sea una organización de muy poquitas personas o una pyme, después pasando a las grandes empresas, y necesitamos recolectar estos datos. Muchas veces los datos no están sistematizados. Tenemos casos hasta de datos que se anotan en una libreta, y de la libreta se saca una foto y se le manda al área de sostenibilidad para que el área de sostenibilidad pueda agregarlo. Bueno, no importa, estamos siempre a tiempo. Digo, hasta último momento de nuestras vidas tenemos tiempo para mejorar, ¿no? En todo sentido. Con lo cual, tenemos que sistematizar y gestionar datos y sumarle tecnología. Y la tecnología es quien nos viene a ayudar para poder empezar a integrar esto. Entonces, desafíos comunes que tenemos todos. Tenemos datos que son inexistentes, que hoy no existen. Tenemos que ver cuáles son los que necesitamos. ¿Quién nos va a decir cuáles son los que necesitamos? Los temas, la identificación de temas materiales, que es algo a lo que siempre los voy a volver a llevar. Porque es muy importante la calidad del dato, pero además tenemos que saber qué datos necesitamos. A veces los datos están dispersos, nos pasa mucho con grandes empresas, que los datos existen, solo que no estaban identificados como materiales. Además, como desafíos comunes tenemos, que ya les contaba un poco, la presión regulatoria. Sumado a exigencias de algunos clientes, supongan, como les decíamos nosotros, que tenemos clientes que, por ejemplo, de Latinoamérica a Europa, que quieren participar en licitaciones o ingresar al sistema, mucho, por ejemplo, de agroindustria, como les decía, porque estoy pensando desde Argentina, Uruguay, que tenemos mucha agroindustria y que se exporta muchísimo al exterior. Entonces, necesitamos cumplir con esta exigencia de grandes clientes, justamente porque los grandes clientes que están en Europa tienen que cumplir con CSRD. CSRD tiene exigencias respecto a la medición de información en la cadena de suministro de proveedores, con lo cual sabemos que desde Latinoamérica decimos, bueno, no es obligatorio, pero sí necesitamos hacerlo, con lo cual son datos también a tener en cuenta. Y los procesos de reporting hoy siguen siendo muy artesanales. O sea, levante la mano quien me diga que no son artesanales todavía. Hay herramientas de sistematización, que seguramente después mi colega Carlos va a seguir hablando de este tema, pero necesitamos sistematizarlos de alguna forma. Acá en esta slide, fíjense cómo en este documento se presenta cuáles son las razones más importantes, ¿no?, por las cuales una organización invierte en una mejor gestión de datos de sostenibilidad. Y esto lo que hace un poco es confirmar lo que les venía diciendo. Fíjense, el 2% tiene que ver con el acceso a la sostenibilidad financiera o green investment. Después tenemos también responder o sea, bajo presión, con información bajo presión. Es decir, ¿cómo hacemos para en realidad asegurar que la data que presentamos sea confiable? Entonces, el papel de la tecnología. Acá tenemos otro documento, ¿no? El uso de la tecnología, sin duda, hoy nos va a ayudar a poder impulsar el crecimiento en la confianza y en la relevancia de los datos en el desempeño económico, social y de gobernanza, porque nos va a ayudar a poder cumplir con estos 3 pilares. Uno, a poder utilizar la tecnología para poder impulsar y acelerar iniciativas de sostenibilidad. Esto cuando hablo de sostenibilidad en general.
en cualquiera de las áreas de sostenibilidad de la compañía, ya sea ambiental, en donde se está usando muchísimo el impulso de la inteligencia artificial en cuestiones ambientales, en aspectos sociales, si necesitamos medir impactos, por ejemplo, en la comunidad, o impactos de proyectos ligados ya sea a la sociedad externa o interna en la compañía. Y también esto justamente, este segundo pilar, proteger a las personas y al planeta, ¿no? Haciendo que la tecnología sea cada vez sostenible. Por eso les decía que creo que el gran boom todavía lo estamos viendo en algunas cuestiones medioambientales. Y como tercer punto es impulsar la innovación con alianzas o con partners, que esto es sumamente importante, porque, por ejemplo, nosotros somos especialistas en sostenibilidad desde punto ESG, pero no somos especialistas en tecnología. Con lo cual, nosotros buscamos partners para poder sumar a nuestro conocimiento el conocimiento de otros. Y entonces poder así generar procesos y generar negocios que sean más sostenibles. Entonces, algunos beneficios que podemos decir que tiene la inteligencia artificial, el uso de tecnología tiene que ver con, sin ninguna duda, todo lo que va a ser cumplimiento regulatorio. De hecho, una de las tendencias que hubo a partir de la CSRD y la normativa en Europa fue justamente generar herramientas para el monitoreo de todo lo que eran los criterios o data points de la normativa de regulatoria de sostenibilidad para el armado de estos reportes, o la sistematización justamente de muchos de estos requerimientos regulatorios. Y esto va a ayudar a los costos, ¿no? A los costos en tiempo. Si bien el punto de partida, yo siempre soy razonable y digo el punto de partida en el acceso a la tecnología y comprar herramientas digitales puede ser caro para el inicio. Después, a mediano y largo plazo, se reduce el costo porque se ahorra además tiempo humano. Sin ninguna duda, va a tener que ver con también una mayor confianza, ¿no? Por esto la trazabilidad de la información, porque necesitamos, como les decía, que los datos sean más concisos. Y esto nos va a ayudar, que es algo que nosotros siempre decimos, que la sostenibilidad sirve como un sistema de prevención y gestión de riesgos, económica, social y ambiental. ¿Y cómo hacemos para trabajar en estos riesgos si no podemos anticiparnos y poder medirlos al identificarlos y después que haya como una especie de monitoreo en tiempo real del avance de estos riesgos? Bueno, es la creación de este tipo de herramientas, o la predicción de potenciales riesgos, según el análisis que se haya hecho originalmente, por ejemplo, cuando se trabaja una materialidad. También esto tiene que ver con una cultura organizacional, ¿no? Y esto parto siempre hablando de la importancia de la participación en la gobernanza empresaria, que siempre tiene que estar pensando también cómo hace para contribuir y definir estos procesos que son absolutamente transversales en la compañía y que no están hechos solo por un área, insisto. O sea, puede ser que un área lo coordine, pero no significa que un área puede llevar adelante esto. Por ejemplo, necesitamos que el área de IT, que el área de compras, que el área de finanzas, que el área de legales, que el área de sostenibilidad, que el área medioambiental, todos tienen que estar participando. Acá tenemos otra slide que armaron en el equipo de Punto ESG, justamente con un informe que estaba bastante interesante, que hablaba de los 5 hallazgos estratégicos en la era de la información, de la inteligencia artificial, de la información en tecnología, que tenía que ver con que todavía hay mucha desigualdad en cuanto a la adopción. También tiene que ver mucho con los países emergentes y los países desarrollados, en donde vemos que 2 de cada 3 personas usan inteligencia artificial, y mayor en los países emergentes que en los países avanzados, fíjense. Respecto a los beneficios, el 73%, fíjense que percibe mejoras en la eficiencia, pero que 79% expresa preocupaciones respecto a la validez también de estos datos, ¿no? Y 43% vivió efectos negativos, por ejemplo, errores o pérdida de habilidades, privacidad, que digo, yo de hecho
también siempre comento que me ha pasado utilizando inteligencia artificial, decir, no, eso no es correcto. Y que la inteligencia artificial me diga, disculpas, tenés razón, eso no. Con lo cual, ya vamos a llegar a la conclusión y a la importancia del factor humano crítico, ¿no? Con lo cual hay un déficit todavía de confianza y todavía sabemos que hay una brecha gigantesca de alfabetización digital, porque muy pocos todavía han recibido formación de esto, y además tenemos brechas digitales inmensas según los países de los que estemos hablando. Escuché que hoy en nuestra presentación hay gente, bueno, de Madrid, o sea, hay gente de España, escuché que estaban de Costa Rica, no sé de qué otros países están. Después me encantaría que, si querés después, Natalia, o nos cuentan, porque me gusta entender y conocer los contextos locales. No es lo mismo Latinoamérica que Europa, no es lo mismo Europa que hablar de Oriente, con lo cual tenemos un montón de cuestiones demográficas y también de conocimiento y de acceso y de brechas digitales. Bueno, entonces, yo ya voy casi 20 minutos, me quedan muy pocos, pero sin ninguna duda, todo lo que es la inteligencia artificial y la recolección de Big Data hoy está transformando la forma en que vamos a trabajar con información ambiental, social y de gobernanza, o sea, ESG. ¿Cómo la vamos a medir? ¿Cómo la vamos a reportar? Y más importante aún que reportar es cómo la vamos a gestionar. Porque nosotros siempre decimos que el reporte es como una frutilla del postre. Entonces, analizando y sistematizando, como yo les decía, la materialidad, que es muy importante, evaluando e identificando los impactos, riesgos y oportunidades, tanto en el negocio como hacia la sociedad y el medio ambiente, lo cual implica en la cadena de suministro. Tratar de automatizar estos procesos de reporting, ¿no? Ver qué herramientas nos sirven en función a si tenemos que cumplir regulación, y si no tenemos que cumplir regulación, por una cuestión interna nuestra, de poder tener datos concretos y concisos, para que esto nos ayude más después a la predicción de datos, a la predicción de ocurrencias y las posibilidades de riesgos en esta identificación de los datos. Por supuesto, después hay más cosas que ustedes tienen ahí, como predicción de impactos climáticos, monitoreo de huellas de carbono, que es todo lo que les decía, que es el uso de la inteligencia artificial en donde más se avanzó respecto a los temas de medio ambiente. Entonces, podemos utilizar la inteligencia artificial para poder consolidar datos, para poder hacer una mejor trazabilidad y que después sea mejor verificable. Para esto me pongo reiterativa, pero para poder automatizar con algunas herramientas algunos procesos de recolección de información en el reporte. Algunos procesos, no todos. La gobernanza de datos, bueno, justamente poder, esto les decía, integrar métricas de impacto social, económico, social y ambiental en lo que es toda la performance financiera, porque esto nos va a llevar a una mejor gestión. No existe que sostenibilidad vaya separado de la performance financiera. Una cosa va de la mano de la otra. Si bien durante muchos años se las trataba como cosas distintas, es hora de que, así como empezamos a hablar de ChatGPT, hablemos de performance financiera de la mano de la performance de sostenibilidad. Y por supuesto, el valor estratégico. Me estoy quedando con poquito tiempo, pero les quería mostrar que hay algunos documentos interesantes. Este es de KPMG, que hablaba sobre, bueno, creo que recién lo mencioné además también, desde otro documento, sobre la confianza que hay en el uso de la inteligencia artificial. Así que esto es un poco reiterativo de lo que hablábamos, pero bueno, me gusta esto del dato de que más de la mitad reporta beneficios en el rendimiento, ¿no? Incluyendo mayor eficiencia en un 67%, el mayor acceso a la información en un 61%, y la mejora en la calidad de trabajo en un 58%, que sin duda, porque además ahorra tiempo. Pero algo muy importante es que también
sepamos sobre, a ver en dónde lo tengo a esto que les quiero decir, que tiene que ver con la fidelidad de los datos, que es algo que empecé hablando al principio, ¿no? Este gráfico también es interesante sobre el uso responsable, porque la inteligencia artificial generativa puede generar mucha data interesante, pero hay que ver que sea real. Y ahí está, desde mi primer slide, cuando hablábamos en los riesgos también de la inteligencia artificial. Entonces, realmente es poder evaluar la recolección de datos, el origen de los datos, también en la innovación, el origen de toda la información que estamos trabajando a la hora de generar datos concretos con los cuales generemos luego información, comunicación o nuestra propia eficiencia operativa. Entonces, como me quedan poquitos minutos, porque acá estoy viendo mis minutos, en cuanto a nuestras recomendaciones claves, algo que nosotros queremos decir siempre, y que creo que lo mencioné, es que no nos vayamos a extremos ni polarizaciones, sino que elijamos el camino del medio. O sea, es decir, en cuestiones de sostenibilidad es avanzar siempre con firmeza. Haya regulación o no haya regulación. Lo digo porque nuestro consejo, inclusive en Europa, que es lo que estamos hablando con pequeñas y medianas empresas, o aquellas empresas que son grandes pero que aún no están siendo alcanzadas por una segunda ola de CSRD, nuestro consejo es que voluntariamente avancemos en este tiempo del stop the clock en sistematizar los datos que no tenemos sistematizados, recolectar los datos que sabemos que estamos flojos, poder hacer que los datos sean más concisos, que sean documentados y que puedan ser verificables. Entonces, cuando termine de establecerse toda esta regulación europea, que podamos tener ya un camino recorrido a la hora de reportar. Porque también tenemos la oportunidad de reportar de forma voluntaria, que eso es bastante interesante y, por ejemplo, es lo que en muchos países de Latinoamérica, grandes compañías hace más de 25 años que vienen trabajando de forma voluntaria. Con lo cual, en el camino del medio, vemos que podemos utilizar inteligencia artificial de una forma mucho más controlada, ¿no? Automatizando todo esto que les decía, lo que son los grandes datos, la detección temprana de riesgos, poder elaborar informes que sean automatizados. No creo que por el momento ni a largo plazo vayan a ser totalmente automatizados, porque todavía necesitamos el factor humano como elemental. Y espero que a futuro también, a un largo futuro me estoy refiriendo. Con lo cual, no es ni una cosa ni la otra. No es que vamos a abandonar absolutamente todas las herramientas modernas y todo, sino que tenemos que ir por este camino del medio, que es utilizar tecnología, asociarnos y tener aliados y partners para poder utilizar tecnología y recolección de data para nuestros reportes o nuestra estrategia ESG. Y también utilizar el factor humano como algo elemental y clave, que es esta conciencia que nosotros tenemos de poder discriminar, analizar, generar nuevas ideas, generar conclusiones que todavía la tecnología no puede hacer, realmente no lo puede hacer. Con lo cual, nos gusta a nosotros en nuestro equipo, en Punto ESG, decir, la tecnología acelera, pero la verdad que la estrategia va a ser la que termine definiendo el negocio. Y que estábamos hablando de que justamente no se puede gestionar lo que no se mide. ¿Se acuerdan de hace mucho tiempo esta frase que existía de... Ay, no me sale este economista. Bueno, no me sale el nombre. Un famoso economista que dice que no se puede un premio Nobel. Bueno, me quedé en blanco, pero que no se puede medir no se puede gestionar lo que no se mide. Con lo cual, ahí es donde tenemos que aprender a poder hacer una detección temprana de cuáles son las cuestiones ESG sobre las que tenemos que trabajar y sobre eso generar procesos de automatización de información para, una vez identificada cuáles son las temáticas, poder trabajar sobre la recolección de datos, KPIs específicos que puedan resumir los grandes volúmenes de datos, de Big Data, y también fortalecer que esa data sea
medible. Con lo cual, la tecnología nos va a ayudar un montón a avanzar y a ganar tiempo. Pero el verdadero diferencial siempre va a ser esta conciencia humana que nosotros les decimos. La estrategia la terminan definiendo las personas. O sea, la tecnología es nuestro asistente, pero la estrategia finalmente la definimos nosotros. Y el factor humano, por el momento, y espero que en el futuro también, sigue siendo irreemplazable por esta conciencia que les decíamos. Así que bueno, llegué justo a mis 30 minutos exactos, un poco difónica, les agradezco mucho su tiempo.